Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio García Vázquez, psicoterapeuta. En esta ocasión retomando lo que es el programa denominado ¿Qué hago con lo que siento? Antes que nada, pues desear un excelente 2022 para todas las personas, esperando que estas cápsulas informativas realmente tengan una trascendencia y que te ayuden y te motiven en su momento a ti persona a buscar las ayudas profesionales necesarias en los temas concernientes a salud mental. El día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con dos vertientes, específicamente con el tema del COVID-2019 y también lo que tiene que ver con la depresión. El tema pues es denominado la depresión en tiempos de COVID. Antes de iniciar con esta manifestación es importante mencionar que sin duda el tema del COVID-19 ha generado cambios en todas las personas, tomando en consideración aspectos de angustia, tomando también como referencia lo que tiene que ver el propio confinamiento. Ha habido personas que sin duda ha generado pues inclusive pérdidas en las familias, pérdidas del empleo, pérdida de los negocios, pérdida inclusive hasta de la economía, que sin duda todo este tipo de referencias ha generado en más de alguna persona pues situaciones que van conllevadas o encaminadas al tema de la depresión. Si bien es cierto, antes de abordar específicamente lo necesario para abordar lo que es la depresión, es importante mencionar lo siguiente. Si habláramos de un inicio, a lo largo de la vida las personas, obviamente ha habido algún momento en que alguna de ellas ha decidido posiblemente estudiar lo que no le gusta, trabajar algo que no le satisface, trabajar en algún lugar donde realmente no es reconocida o a generar acciones que no le generan ningún placer. Entonces, tomando en consideración que a lo largo de la vida nos han dicho las personas que se viene a vivir para ser felices. Pero tomando como referencia lo que acabo de mencionar anteriormente, hay momentos en donde sentimos que no somos completamente felices. ¿Y qué nos genera esa infelicidad? Pues obviamente lo que acabo de mencionar anteriormente. Ese estado en donde yo quizás no soy una persona capaz de reconocer que lo que hago realmente no me hace completamente autosuficiente. Tomando como esa referencia es importante mencionar que el tema de la depresión la vamos a abordar específicamente más referenciado a lo que es denominado la depresión exógena. Si bien es cierto, hay que entender que hay una depresión que se denomina endógena. Ahorita haremos la especificación de cada alguna de ellas. En lo que nosotros confiere será bajo ese criterio y sobre todo entendiendo que la depresión misma pues conlleva diferentes estados de regulación, entendiendo como hay una depresión denominada depresión leve, depresión moderada y sobre todo depresión grave. Centrando nosotros en los dos primeros, que es leve y moderado. Para comenzar, es importante mencionar entonces una de las situaciones o de las referencias sintomáticas o situaciones de criterio que viven más las personas cuando se encuentran en depresión. ¿Y cuál es? La primera, la pérdida del interés. Si bien es cierto, las personas cuando se encuentran bajo este estado de la pérdida del interés, hay que tomar como referencia los aspectos clínicos. Hay personas que luego referencian, me siento completamente triste, sí, forma parte de ese diagnóstico lo que es la tristeza, pero la pérdida del interés va enfocada a dejar de hacer lo que en su momento me generaba totalmente placer y que puede cambiar de un día para otro. Hay personas que a lo mejor disfrutaban de ir al gimnasio, disfrutaban de hacer ejercicio al aire libre o disfrutaban de alguna actividad específica, de manera momentánea pueden comenzar a perder ese gusto por realizar esas actividades. Si bien es cierto, es importante mencionar que otra de las características básicas de la depresión exógena pues tiene que ver con ese aislamiento en las personas, aislamiento social como tal, en su momento alteración en los estados alimentarios, comer de menos, comer de más, dormir de menos. Ese tipo de referencias son muy comunes en la depresión exógena, pero hay que entender lo siguiente. A lo largo de la vida y sobre todo específicamente durante el periodo del COVID, que ya casi vamos a cumplir los 2 años en este proceso de enfermedad, ha habido personas que sin duda han tenido de diferentes formas pérdidas. Y es aquí donde nos vamos a centrar para referenciar lo que es la depresión exógena. Las pérdidas como tal, entendidas desde el punto de vista de la psicoterapia cognitivo-conductual, es ese momento en donde las personas, después de identificar esa ausencia, comienzan hasta cierto punto a generar pensamientos catastróficos. Pero hay otras personas que llegan a un grado más avanzado de pensamiento, ahora sí que traumático, que es lo que nosotros denominamos pensamiento desesperanzador. Este tipo de pensamiento desesperanzador lo único que va a conllevar es a que la persona ahora ya no se pregunte por la ausencia, sino que se empiece a preguntar
¿qué me va a pasar a mí si ya no tengo lo que me hace falta? Es decir, ya no voy a poder convivir con mi ser querido, posiblemente ya no voy a poder convivir con mis compañeros, hablando de que la pérdida sea la pérdida del empleo. Empezamos a hacer una serie de pensamientos que nosotros denominamos pensamiento rumitivo, en donde lo que nos conlleva empezar a generar como esa vivencia de recuerdos que hasta cierto punto son de bastante tristeza y que me están recordando acontecimientos, y es como estar evocando cada vez más pensamientos. La mente la nutrimos hasta cierto punto con recordar situaciones que hasta cierto momento me generan a mí esa tristeza. Un ejemplo muy básico es, si yo en su momento estoy sintiéndome hasta cierto punto con depresión, específicamente por una pérdida de un ser querido, va a llegar un momento en que cualquier situación me va a recordar a esa persona que ya no tengo en presencia, y que voy a comenzar a generar toda la serie de recuerdos que tengo respecto a esa persona, y lo único que voy a hacer es someterme bajo una cuestión de desesperanza ante situaciones que yo en su momento ya no puedo resolver. Y esto va a generar que cada vez yo, persona, esté más sometida en mi depresión. Obviamente se van a agudizar el tema del aislamiento, inclusive el desear no comer, inclusive el no dormir, pero sobre todo la cuestión del pensamiento, en donde yo, persona, posiblemente ya no voy a poder vivir, o posiblemente ya no voy a poder salir adelante aún con la pérdida que me está generando esta angustia. Para mí la vida ya no tiene sentido. Cuando ya se empieza a identificar en las personas esta percepción de pérdida del sentido de la vida, es el primer momento en donde las personas tenemos que buscar la ayuda profesional, porque en esta etapa en donde yo, persona, identifico que ya en todo por todo, así haga diferentes actividades, diferentes cosas, no tengo el interés por realizar de manera motivacional lo que en su momento para mí era muy grato, eso es el momento necesario para buscar la ayuda profesional, porque eso nos puede conllevar a lo que el pensamiento desesperanzador trae consigo misma, la rumiación continua de que yo no sirvo para nada, de que a lo mejor no soy una persona insuficiente, por mi culpa la persona murió. Comenzamos a generar un proceso de autoagresión a la persona, y eso conlleva en su momento a ideación o pensamiento suicida. Es por eso la importancia de identificar que la depresión exógena como tal, al tener como referencia las pérdidas, es importante en su momento trabajar estos procesos de duelo, ya sea de manera muy responsable, buscando la ayuda profesional, o en su momento buscar las acciones que me ayuden a encaminar a tener como claridad respecto a mis pérdidas. Pero también es importante mencionar lo siguiente: la pandemia misma no nomás ha generado complicaciones en la cuestión de las pérdidas, sino también tiene que ver con un tema que en su momento, si ustedes lo permiten, vamos a abordarlo con más detalle, que es la depresión en niños, o bien en niños y adolescentes, porque es un tema que en los últimos días en la terapia nos hemos dado como esa oportunidad de analizar y de entender, junto con los padres de familia que han acudido a atención o a consulta psicológica, en donde pareciera que los niños han bajado su nivel académico. Hasta cierto punto ha habido problemas específicamente con el enojo. Hay niños que hasta cierto punto hacen más berrinche que anteriormente o antes de la pandemia. Entonces, este tipo de situaciones, entender que hasta cierto punto la depresión misma en los niños no se va a expresar igual que en el adulto. En el adulto tiene esa capacidad de análisis, de reflexión, y sobre todo entender lo que puede estar pasando, pero desde la pérdida. Pero en el niño, si también perdió algunas cosas significativas como la presencia de la escuela, en este caso la presencialidad, hasta cierto punto la continuidad de amistad con ciertos compañeros de escuela, eso está conllevando en él hasta cierto punto una angustia, una ansiedad, pero al momento de, como no sabe expresar lo que está pasando a nivel de pensamiento, lo va a conllevar a conductas específicas como lo que menciono, la emoción de enojo, en su momento conocido en las personas adultas como el berrinche, y hay personas que comienzan a generar como un diagnóstico falso, diciendo es que mi niño al parecer creo que ya tiene un déficit de atención con hiperactividad, pero que en realidad a veces todo ese trabajo se está generando a partir de la cuestión meramente de lo que es la depresión infantil. Es por ello entonces mencionar que este tema de la depresión en tiempos de COVID ha generado una serie de situaciones muy, muy graves, que ya los mismos colegios de psicólogos, inclusive la Asociación Mexicana de Psicología, está preocupada porque en algún momento va a pasar de ser la segunda causa de muerte, en este caso en México, que en este momento es el cáncer, va a pasar a ser la depresión la primera causa de muerte. Es por ello que tenemos que tener como esa consideración, esa tolerancia, ese respeto, y sobre todo esa invitación a que las personas, si estén experimentando algunos síntomas como la pérdida del interés, en este caso el aislamiento, hasta cierto punto también como alteraciones en los estados alimentarios y del sueño, es necesario buscar la ayuda profesional,
ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, puede ser en la vía particular, con un servidor o diferentes espacios que se encuentran aquí en el municipio, o en su defecto en las instituciones que maneja lo que es el sistema público, como lo es el DIF, la UABI, creo que al parecer también el Instituto de la Mujer. Ese tema no hay que dejarlo en la borda, porque si bien es cierto también, una de las causas que conlleva que la gente no se trate es todavía el estigma que tenemos respecto a la atención en salud mental, pero es importante mencionar que la depresión no es solamente un estado emocional, sino ya es considerado como una enfermedad que tiene un tratamiento, que es la psicoterapia. En su momento, si así lo consideran por la cuestión de los síntomas agudos, pues también la medicación. Entonces, el tratamiento va basado en esas dos especificaciones, pero si tú te tratas a tiempo, lo más seguro es que puedes tener una mejor calidad de vida, que te genere hasta cierto punto una plenitud en las acciones que realizas en tu vida de manera continua. Sin más, agradecer el espacio a Canal 5 y a la oportunidad que nos proporciona de estar en este tipo de cápsulas, pero en su defecto continuaremos generando este tipo de información. Como lo mencioné, en la próxima sesión abordaremos el tema de la depresión infantil, específicamente en temas de conducta, como la cuestión del enojo y en este caso, bajo rendimiento escolar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.